Breakthrough Gleason es uno de los proyectos más interesantes de los que se han lanzado dentro de ese marco de iniciativas Breakthrough, que lo que buscan es realizar grandes avances en diferentes aspectos. Por ejemplo, Breakthrough Starshot es un proyecto para conseguir enviar naves pequeñas a Alpha Centauri en unas décadas. No hay una fecha exacta definida, viajando al 20% de la velocidad de la luz. Breakthrough Gleason lo que busca es intentar encontrar posibles tecnofirmas, señales de actividad de presencia de civilizaciones en otros lugares de la Vía Láctea. Y ahora han publicado un trabajo, un estudio, un grupo de investigadores en el que han utilizado parte de los objetos que están siendo estudiados en Breakthrough Gleason para intentar encontrar señales que puedan ser una tecnofirma, que puedan ser presencia de una civilización extraterrestre. No han encontrado nada, pero es muy interesante porque la técnica que han empleado, lo que estaban buscando, en principio sí que parece que es válido y que se podría utilizar en el futuro en otras búsquedas que se lleven a cabo, y además esos observatorios que se creen para buscar posibles tecnofirmas de esta naturaleza también pueden servir en otros aspectos de la ciencia. Para poner todo esto en contexto hay que hablar de la colaboración Veritas, que es una serie de telescopios de rayos gamma que están instalados en el observatorio Fred Lawrence Whipple en Arizona, en Estados Unidos, que ahora han publicado los miembros de esta colaboración los resultados del primer año de búsqueda de tecnofirmas ópticas que se llevó a cabo entre 2019 y 2020. Y es algo que resulta interesante porque, sobre todo, lo primero, lo que hacía falta ver, hacía falta entender es si esto es algo que tenga sentido, es una prueba de concepto, es decir, esto que se está intentando llevar a cabo tiene sentido, funciona, es algo que sea válido. Y es básicamente ver si es posible detectar tecnofirmas, es decir, señales producidas por tecnología en el espectro óptico. Y lo cierto es que, por lo que cuentan, parece que sí, parece que es algo que podría dar resultados a la larga, pero ya digo, de momento no se ha encontrado nada que haga pensar en la presencia de una civilización extraterrestre. El hecho de saber que esta técnica, sin embargo, se puede utilizar, que esto es algo que es válido, ya es un gran paso. En ese sentido, lo que cuentan es que desde hace 60 años, prácticamente una cosa así, la búsqueda de posible vida extraterrestre inteligente se ha realizado principalmente, luego es verdad que con el paso del tiempo fue cambiando, pero principalmente buscando señales de radio, buscando posibles señales de radio que pudiesen ser de origen artificial de una civilización. En los últimos tiempos ya se han visto otros tipos de búsquedas, se ha intentado captar, por ejemplo, señales de simplemente actividad de una civilización, es decir, señales que no tienen por qué estar enviadas hacia la Tierra o en la dirección en la que está la Tierra, sino que simplemente son producto del hecho de que en ese planeta, en torno a una estrella, haya una civilización, como podría ser, en el caso del ser humano, las emisiones que se producen, o que se produjeron especialmente, hoy en día no son tan frecuentes, por antenas de radio, a la hora de las antenas de radio más potentes del mundo que se utilizan, por ejemplo, por parte de emisoras de radio. Ese tipo de señales que no se envían intencionadamente al espacio, pero que pueden ser detectadas. Y lo que cuentan desde la colaboración Veritas es que también hay que tener presente que, primero, no se sabe en qué zona del espectro electromagnético podría producirse esa señal, y tampoco si será una señal constante o que se produzca en pulsos. Y lo que dicen es, lo que buscábamos específicamente es una señal en pulsos de un láser. En teoría, contaban los miembros de la colaboración, se debería poder detectar con la tecnología que tenemos hoy en día a una distancia de hasta 1000 años luz, que es una distancia considerable. Es verdad que es poco en el contexto de la Vía Láctea porque tiene 120.000 años luz de diámetro, pero 1000 años luz es una distancia considerable. Hay muchos posibles objetivos en los que poder centrar la atención para ver si se puede detectar alguna señal de este tipo. Y lo que cuentan desde la colaboración Veritas es que han hecho dos cosas diferentes. Por un lado, se centraron en el catálogo de datos que publicó Breakthrough Gleason en 2017 y en función de las características de los objetos registrados en ese catálogo, descartaron aquellos que no fuesen aptos para poder observarse con Veritas. En total les quedó una lista de 506 posibles objetivos que después clasificaron en función de diferentes parámetros, como a qué distancia está ese objeto, esa estrella, de la Tierra, cómo de tenue es, si tiene exoplanetas, y así decidieron realizar, en total fueron 30 horas de observación,
con periodos de unos 15 minutos de observación de cada uno de estos objetivos. En total, analizaron 146 objetivos, algunos en una misma observación porque estaban dentro del mismo campo de visión de Veritas. Ya digo, no se encontró nada, pero por otro lado también lo que hicieron fue remontarse en el propio catálogo de Veritas hasta 2012 y ver qué objetos habían sido, de los que ellos tenían observaciones, observados también por Breakthrough Listen, habían sido catalogados por Breakthrough Listen. Y aquí también encontraron más de un centenar de objetos que estaban presentes en ambas listas. Tampoco han captado ninguna señal ahí que se pueda atribuir a una civilización, pero lo que dicen es que en principio el método funciona, el método parece bueno y que además lo que se puede ver es que es algo que se puede aprovechar, en el sentido de que se puede utilizar un telescopio de rayos gamma que no haya sido concebido para buscar tecnofirmas y en sus datos ver si hay alguna posible señal que delate la presencia de una civilización, y del mismo modo se puede hacer lo inverso, que es en telescopios que se hayan o que se estén construyendo para buscar tecnofirmas, porque hay alguno que está en construcción, se podrá también utilizar los datos que se recojan para realizar este tipo de detecciones y aplicarlos en otros campos del estudio del espectro de rayos gamma, de objetos en el espectro de rayos gamma, por ejemplo, para poder obtener datos que no tengan nada que ver con la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y así tener también una cantidad de datos grande, que puede ser útil, el grande es subjetivo, que dependerá de cada proyecto, dependerá de qué es lo que buscan los investigadores, pero que se pueda utilizar para más cosas de lo que en un principio habían sido recogidas, con el fin con el que hubiesen sido recogidas esas observaciones, esos datos. Y lo que dicen es que es especialmente interesante en cuanto a que hasta ahora en el campo de rayos gamma específicamente no había habido ningún cruce entre lo que es, vamos a decir, la astronomía entre comillas tradicional, que se entienda a qué nos referimos, y la astronomía que se dedica a la búsqueda de tecnofirma. Así que lo que se ve es que sí, que también se puede aprovechar. No es algo en realidad nuevo, en cuanto a que ya se ha visto que en otras ramas de la astronomía, en otras búsquedas, en otras partes del espectro electromagnético, los datos recogidos por un observatorio, vamos a decir en espectro infrarrojo, por ejemplo, se pueden utilizar en estudios que a lo mejor no tienen nada que ver con el propósito inicial de esas observaciones cuando se recogieron. Es decir, lo que se está viendo es que los datos que están recogiéndose hoy en día con los telescopios que están en marcha y con los que llegarán próximamente se pueden utilizar de maneras muy diferentes en función de cuáles sean las necesidades de ese proyecto. ¿Qué quiere decir esto de cara a la presencia de vida extraterrestre inteligente en otros lugares de la galaxia? No quiere decir nada. El hecho de que no se hayan encontrado señales de láseres emitidos en pulso, y además hay que decir, que no lo he mencionado, con una duración muy breve, de nanosegundos, no es algo que diga que, bueno, como no se ha encontrado nada, no hay civilizaciones. No, simplemente no se ha captado nada que permita afirmar que podría haberlas. ¿Es posible que haya civilizaciones en otros lugares de la galaxia? Por poder, puede ser. Hay que encontrarlas. Es verdad que hoy en día, esto hay que recordarlo y siempre vale la pena en este tipo de vídeos en los que hablamos de la búsqueda de vida extraterrestre, que la expectativa, la sensación que se tiene hoy en día es que la vida microbiana podría ser abundante en la galaxia y por extensión en el universo. Se puede pensar en la propia historia de la vida en la Tierra. La vida microbiana apareció en la Tierra casi tan pronto como fue posible, por lo que no hay nada que haga pensar que no debería suceder lo mismo en otros lugares, porque si no fuese así, lo que estaríamos diciendo es que de alguna manera la Tierra es especial, y lo que se ha visto es que en principio la Tierra es un planeta rocoso normal y corriente, como miles de millones de planetas rocosos en la Vía Láctea, en la zona habitable de sus estrellas. Y no hay nada especial sobre el Sol, no hay nada especial sobre el sistema solar, así que en principio lo que sucedió con la vida aquí no debería tener tampoco nada de especial. Es una forma de, entre comillas, poder extrapolar qué debería haber en otros lugares de la Vía Láctea. De esta misma manera sí que se espera que a lo mejor la vida compleja seguramente no sea tan abundante, porque en el caso de la historia de la Tierra tardó mucho tiempo en aparecer, y las civilizaciones pues podrían ser pocas, o incluso hay estudios que han planteado que puede que la Vía Láctea solo tenga una civilización que sería la nuestra. Y que a lo mejor en un momento dado de la historia de una galaxia, la media de civilizaciones que lo pueblen puede que sea solo una. Son cosas que de momento son elucubraciones, son hipótesis, porque no se sabe de la existencia de otras civilizaciones, pero la forma de poder encontrarlas, la forma de poder saber si realmente existen es precisamente esta, es llevar a cabo búsquedas en diferentes partes del espectro electromagnético, en diferentes enfoques, con diferentes métodos, porque no hay nada que obliga a que una civilización se comunique con nosotros enviándonos un mensaje en espectro de radio.
Así que, de momento no se ha encontrado nada, pero ya sabemos que el campo de la búsqueda de vida extraterrestre no se detiene ni un momento, esto va a seguir adelante, va a haber otros telescopios en el futuro, va a haber otros proyectos en el futuro que se van a dedicar a buscar señales de vida inteligente extraterrestre y veremos qué es lo que sucede. Ojalá algún día, en no muchos años, tengamos no la confirmación necesariamente, eso sería lo mejor, lógicamente, pero al menos sí la sospecha de que podría haber vida inteligente en otros lugares de la galaxia, porque pensemos en ello, ¿cómo cambiaría? Podemos pensarlo también a nivel personal. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo? Porque el día a día no va a cambiar si supiésemos que hay vida inteligente en otros lugares de la galaxia. Evidentemente nuestro día a día no va a cambiar si de repente nos dicen hay vida inteligente a, yo qué sé, 400 años luz del sistema solar. No va a cambiar nada en nuestro día a día, pero sí que puede cambiar nuestra percepción del universo y de nosotros mismos el saber que no somos los únicos seres inteligentes en la Vía Láctea, no somos la única especie inteligente en la Vía Láctea, la única civilización. Y eso es algo que también, bueno, pues puede servir para tener algo a lo que darle vueltas. Y bueno, es una pregunta con la que dejaros pensando en cómo reaccionaríais, cómo afectaría a vuestra percepción, cómo creéis que lo trataríais si de repente supiésemos que hay vida inteligente en otros lugares de la galaxia. Así que habiendo dicho esto, no quiero enredar mucho más, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que lo único que me queda por decir como siempre es que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana, si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y si estáis de vacaciones, por supuesto, espero que las estéis disfrutando. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!